Saludos, mi nombre es Melissa Cano y vamos a estudiar un poco acerca de las leyes de Kirchhoff. Para comenzar debemos saber que se analizarán circuitos de corriente directa. En los circuitos de corriente directa la corriente es constante en magnitud y dirección. Pero antes de comenzar con las leyes de Kirchhoff, les voy a explicar un poco acerca de los casos más simples de los circuitos, que son estos que tengo aquí, cuando tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Para comenzar, un circuito en serie se mira más o menos como este. Si notan, las dos resistencias están alineadas y comparten un nodo. Pueden haber más de dos resistencias, este solo es un ejemplo. Y es importante saber que cuando tenemos circuitos en serie, la corriente que atraviesa estos resistores es la misma. Y lo podemos ver en este ejemplo. Esta corriente que viene aquí atraviesa la resistencia R1, continúa por el cable, luego atraviesa la resistencia R2 y vuelve a salir de este nodo y vuelve a recorrer el circuito. Entonces podemos escribir este circuito o estas resistencias en función de una resistencia equivalente o una resistencia que representa el valor de estas dos juntas. A esa resistencia se le llama resistencia equivalente. Y cuando tenemos el caso de circuitos en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma de cada una de las resistencias individuales que hay en el circuito. En este caso solo está R1 y R2, pero para un caso general sería la suma de todas las resistencias R1, R2, R3, hasta un número n de resistencias. Y también debemos recordar que en estos circuitos se sigue cumpliendo la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero sería la resistencia equivalente. Y este circuito se puede simplificar dibujándolo de la siguiente manera, esta que se muestra aquí, donde las dos resistencias se han dibujado como una sola, que es la resistencia equivalente. Ahora, cuando tenemos circuitos en paralelo, las resistencias se ven así. Si pueden notar, ambos resistores en realidad están conectados a las terminales, a las mismas terminales de la batería o de la fuente de voltaje. En este caso se llama a este punto nodo A y este nodo B. Sin embargo, esto es como que fueran un solo nodo y se puede redibujar este circuito de esta manera. Pero no se ve tan bien, entonces decidimos dibujarlo como cuadrados. Cuando tenemos circuitos en paralelo, la resistencia equivalente se puede encontrar a partir de esta ecuación. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 hasta 1 sobre la n resistencia que tengamos en el circuito. Y luego despejamos para la resistencia equivalente y aplicamos la ley de Ohm si quisiéramos encontrar ya sea el voltaje o la corriente que fluye en el circuito. Se sigue cumpliendo la ley de Ohm. En el caso de cuando tenemos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente siempre será menor que cualquiera de las otras resistencias que hay en el circuito. Sin embargo, cuando tenemos resistores en serie que vimos anteriormente, la resistencia equivalente siempre es mayor. Siempre es mayor que cualquiera de las resistencias individuales en el circuito. Esta que tenemos aquí siempre será mayor. Cuando ya no tenemos arreglos de circuitos donde las resistencias estén de aquellas dos formas que vimos anteriormente, ya sea en serie o en paralelo, y se complican más, es cuando vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos. Y la primera, que es llamada ley de corrientes o también ley de las uniones y también ley de nodos, lo que dice esta ley es que en cualquier nodo la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Y aquí tenemos esta imagen. Y si ven, tenemos un nodo, le puedo llamar nodo A. Y bueno, tengo la corriente I2
entrando al nodo, porque esta se aproxima al nodo. También tengo la corriente I1 entrando al nodo. Y tengo la corriente I3 que se aleja del nodo. Entonces podemos decir que esta sale. Porque otra forma de enunciar la ley de corrientes de Kirchhoff es decir que la suma de las corrientes que entran en el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y lo podemos escribir en este caso que las dos que entran, que son I2 más I1, deben ser igual a 3. Aunque en general la ley de corrientes se escribe que la suma de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. O sea, la suma de I1 más I2 más I3 hasta la IN que haya en el nodo, entrando y saliendo de un nodo, va a ser igual a 0. Cuando tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que también es llamada ley de mallas o ley de la espira, pues para continuar, primero, una malla es esta parte donde tenemos un circuito cerrado. Y lo que dice esta ley de voltajes de Kirchhoff es que la suma de los voltajes a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira debe ser igual a 0. Es decir, escrito en la ecuación, la suma de los voltajes en una malla o espira, como le quieran llamar, tiene que ser igual a 0. Y bueno, para esto hay una convención de signos especial, pero lo que se hace básicamente es que uno decide un sentido de análisis. En este caso yo voy a decidir ir a favor de las manecillas del reloj y se analiza cada elemento, ya lo vamos a ver más adelante, y cada elemento tendrá su propio potencial o voltaje, pero en total la suma de todos los voltajes en cada elemento debe ser igual a 0. O sea, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 hasta la suma de los n voltajes que hayan en la malla debe ser igual a 0. Para esta ley de voltajes, para poder resolver los circuitos con estas leyes, debemos tomar en consideración esta convención de signos. Bueno, primero, como dije anteriormente, debemos decidir el sentido de nuestro análisis. Una vez decidido eso, hay que aplicar esta convención, aunque hay otras convenciones también, hay unas que son opuestas a esta, pero la mayoría de libros de física traen esta convención que está aquí. Primero tenemos que un voltaje se va a tomar negativo cuando nosotros decidamos el sentido de recorrido o el sentido de análisis, y entonces al atravesar la batería o la fuente, nuestro recorrido sea de más a menos. Por ejemplo, aquí yo tomé que el recorrido, que es esta flecha roja, va a ser, en este caso, voy entrando por la parte positiva de la batería y salgo por la parte negativa. Eso significa que cuando haga mi sumatoria de voltajes, voy a tomar que este voltaje va a tener un signo negativo. En el siguiente caso, que es el opuesto, es que el voltaje se va a tomar positivo cuando se atraviese la fuente en una dirección de negativo a positivo, como se muestra en la imagen de nuevo. La flecha roja muestra el sentido que yo tomé de análisis, que esta vez es hacia la izquierda. Entonces entro por la parte negativa y salgo por la parte positiva, y entonces cuando haga sumatoria de voltajes, ese voltaje lo voy a tomar como positivo. Al hablar de los resistores, también tenemos una convención de signos, y pues en el caso en el que se haya decidido el sentido de análisis y también la corriente esté a favor de ese sentido, es decir, la corriente que yo haya decidido, es decir, yo decidí que la corriente vaya en este sentido y al mismo tiempo estoy analizando en ese sentido, entonces el voltaje, que sabemos que siempre es la corriente por la resistencia, se va a tomar con signo negativo. En el caso opuesto, donde el sentido de análisis sea contrario al sentido que yo le di a la corriente, entonces el voltaje
o la multiplicación de la corriente que atraviesa ese resistor va a tener un signo positivo. Por supuesto, todo esto lo vamos a entender mejor haciendo un problema, que es lo que muestra el siguiente video.